El rey de los slow jams del R&B, The Senior, The Bachelor, una de las mejores voces que el género ha tenido desde su evolución más sensual en los 90s, y una de las figuras más emblemáticas hablando del body roll y seducción. Ginuwine ha sido el intérprete más apasionado que he escuchado en este género. Con sus sencillos Phony, Tell Me Do You Wanna y So Anxious llegó al top en Billboard en varias ocasiones, pero como siempre te digo, esto lo hago con la intención de darte a conocer eso que no escuchaste en la radio ni viste en la televisión. Preciado coleccionista musical, te presento el catálogo de Ginuwine. You should be rushing home, girl. I need for you to be right here. Elgin Baylor Lumpkin, Ginuwine, su apodo se basa en un abreviado de su nombre real y la combinación con genuine, que se traduce a genuino. Cuenta que su madre lo nombró así en honor al baloncestista Elgin Baylor, que también era nativo de Washington y en esos años era una superestrella del baloncesto. Comenzó su carrera siendo parte del grupo Swing Mob, una asociación de cantantes, músicos, productores y compositores donde destaca el productor musical Timbaland, la rapera Missy Elliott y la leyenda de la composición Static Major, descansa en paz. Hay una separación de esta asociación poco después, pero todos siguen colaborando mutuamente con el paso de los años. Nuestro protagonista por su parte comienza su carrera en 1996 con Ginuwine The Bachelor, producido musicalmente en su totalidad por Timbaland, que trabaja con Missy Elliott y Stephen Garrett en proyectos para Aaliyah, que en aquellos años era la cara principal del género, pues trabajan en conjunto para usar la voz de Ginuwine como mensajero para el mundo, que se prestó de manera asombrosa a cada composición vocal que se le pedía lograr. Pony, su sencillo principal, fue escrita por Static Major, que le dio el número 6 en Billboard, logrando el éxito instantáneo, pues la música de Timbo estaba revolucionando el género en aquella época, tomando en cuenta que todo era muy melódico y meloso antes de conocer su estilo personal, que aquí podemos notar como no necesariamente ocupaba una armonía tan recta para melodizar. Tell Me Do You Wanna, una excelente bad song, alcanzó el 14 en Billboard. Esta sonó de manera más sensual y cautivadora, continuando con esos sonidos curiosos ampliados por Timbo, como podemos escuchar en los ad-libs al principio. Lonely Days, una de mis favoritas de este álbum, con un sampleo de You Are Everything de Stylistics. Only When You're Lonely, donde destaca su voz en el coro final de la canción, demostrando su pasión por cantar. Y G-Thank en colaboración con Missy Elliott con un sampleo de Booming System de LL Cool J. Su segundo álbum llega en 1999, 100% Ginuwine, que tocó la posición número 5 en el Billboard, producido casi por completo de nuevo por Timbaland, a excepción de un par de canciones que produjo Mookie Moran y Teddy Bishop, uno de mis preciados. What's So Different, del segundo sencillo, tocó la 21 en Hot R&B con un sampleo de Valerie de The Mookies de 1968 por parte de Timbo. So Anxious, de nuevo con Static Major, escribiendo un hit que tocó el top 20 del Billboard. Esta se convierte en una pieza esencial para conocer al artista al lograr falsetos y notas altas en mayor parte de la canción. Aparte que Static se luce con los ad-libs en el coro y el intro del piano con Timbaland, que le dio un ritmo ultra lento al beat. Es lo mejor que puedes escuchar en este álbum. I Know es la única producida por Mookie Moran, que no es de mis favoritas, pero quise mencionarlas por no ser de las únicas que musicalizó Timbaland. Two Sides of a Story, con un excelente beat por parte de Timbaland, quien dejó de ser su productor principal en delante. Ya que llega mi preciada de este genuino, titulada All Night All Day, que fue producida por Teddy Bishop, uno de mis productores musicales favoritos del género R&B. Logra un slow jam asombroso con esos riffs ligeros de guitarra y su firma en la música que parecen ser kicks electrónicos. No sé cómo llamarlos, pero también los podemos escuchar en Lace You de Jagged Edge. John Tay Austin ofrece su letra al artista, con quien después se junta para escribir la canción No Trippin' de la agrupación Profile, justamente producida por él mismo. The Life es el tercer álbum de Ginuwine que lanza en 2001, que tocó el número 3 en Billboard. Difference, su segundo sencillo, fue un hitazo que permaneció por 4 semanas en la primera posición del Billboard. La produce Troy Oliver, quien es conocido por haber trabajado con J-Lo en Jenny from the Block. Aquí también musicaliza Why Not Me, Tribute to a Woman, el cuarto sencillo, y Open Arms. There It Is es el blues estupendo, pero de alguna manera, a pesar de ser el sencillo principal, no pegó como se esperaba, siendo opacado por Differences. Fue producida por Cliff Jones, quien también se avienta So Fine, Why Did You Go, Show After the Show y Role Playing, que puede sonar algo aburrida, pero sigue siendo mi estilo favorito del R&B. Y That's How I Get Down con Ludacris y Missy Elliott es la única canción producida por Timbaland en este álbum, que si me permites agregar, hizo falta la presencia de su energía en este. El 8 de abril del 2003 sale a la venta The Senior, su cuarto álbum, reventando el número 6 en Billboard con una variedad estupenda en producción por parte de Big Cox, uno de mis preciados del género. Scott Storch, quien produjo Still D.R.E. y R. Kelly, la leyenda del R&B.
Cheetah Brings, con la colaboración de José Senkentes, es producida por Troy Oliver de nuevo, y aquí podemos escuchar una similitud con el estilo de Jenny from the Block, la cual te mencioné antes, aparte de que el rap de Senkentes le embona muy bien el ritmo. Hell Yeah, producida y escrita por R. Kelly, que hizo un jam muy callejero justo al estilo que tomó esta etapa de Genuine. La obra maestra In Those Jeans, una de mis preciadas de Genuine, producida por Juke Vines con el apoyo del mismo G, quienes logran juntos uno de los mejores beats en el repertorio del artista con esa guitarra acústica por parte de Rook Hester, llevándote de la mano por toda la canción, y el ritmo súper lento al estilo de Freaky Tonight de Elements of Life que también produjo el mismo. Stingy bajo la producción de B. Cox, que le pone su firma a la pista con este pad vibrado en el coro y apoyo de su colega Johntá Austin en la letra. Love You More es la canción, esa que dedicarías sí o sí cuando llegue la indicada. La armonía de esta es una chulada, desde el intro acompañado con snaps, la guitarra acústica por toda la pista y la letra extra romántica por parte de Brandon Howard, me deja sin palabras. Back to the Basics aparece hasta noviembre de 2005, pero su producción comenzó en 2003. Al principio planeó trabajar por completo con Timbaland, como lo dice el álbum, regresar a los principios básicos, pero fallaron en el plan por temas de agenda. Aún así, Genuine completa su quinto álbum con producciones de Danja, uno de mis favoritos all time y de sus primeros pasos individuales, Jessie Faye, quien había producido Come Over de Aaliyah, Solomon y Troy Oliver de nuevo. Oh Girl, producida por Young Lord, que le da la bienvenida fantástica al álbum con un soul funk muy rítmico. When We Make Love, una balada perfecta producida por Cedric Solomon, que logró una pista digna del Billboard 100 tocando la 51, y a pesar de eso había sido su más baja colocación en los charts desde sus últimos sencillos. Bad Health, producida por el dios Danja, que no es de sus mejores trabajos, debo admitirlo. Por cierto, tengo un video exclusivo sobre su producción, lánzate a verlo. I'm in Love, producida por Troy Oliver, es de lo más romántico sanamente que tiene este álbum, desde Love You More de su anterior álbum, logrando la 69 en Billboard. Aún así se convierte en su peor posicionamiento hasta ese momento. Y Far Away, con producción de los hermanos Brass and Blues, dando lo mejor en este melancólico rhythm and blues. Brincamos hasta 2009 para deleitarnos con A Man's Thoughts, donde musicaliza B. Cox, Black Elvis, J-Rock, Paupanok y Timbaland, posicionando el álbum en el número 9 en Billboard 200. Este ya tenía una mezcla de sonidos más poperos que el género R&B estaba tomando. Show Off, producida por Paupanok y escrita por el ex miembro de Next RL, que hace notar toda su esencia en la composición vocal. Last Chance es el primer sencillo que logró una posición muy baja en el Billboard 100, pero logrando top 3 en R&B Hip Hop Songs con el apoyo de B. Cox en la música, que también hace en One Time for Love con Johntá Austin y Kendrick Dean en la letra. Este último pronto le da uno de sus mejores trabajos líricos al artista. Get Involved, producida por su viejo colega Timbaland apoyado de J-Rock y en colaboración con la rapera Missy Elliott, aunque con un ritmo muy pop a diferencia de sus primeros trabajos juntos. Y termino con mi favorita del álbum, Lying to Each Other, producida por Black Elvis. Comienza por parecer un slow jam, pero la letra toma otra dirección muy diferente, dejándome atónito esta vez. Su álbum homónimo aparece en 2011, Elgin, producido de nuevo por B. Cox, Kendrick Dean y Tank, artista R&B con quien pronto colabora muy exitosamente. Aquí le produce y escribe Heaven, y puedo notar por completo la guía vocal del compositor, que nos regala los adlibs en el coro diciendo Heaven. Drink of Choice, producida por B. Cox, de nuevo haciéndose presente, y Kendrick Dean en la letra y composición vocal, logrando falsetos por parte de Genuine excelentes. While We're Fighting, con música de Melvin Coleman, quien producía para Jagged Edge para ese tiempo. Pero esta suena muy al estilo de B. Cox, quien produce Frozen, una de mis preciadas de ambos. La producción de B. Cox es única, con esos brasses tan escalofriantes y las campanillas sonando como gotas de hielo, metiéndonos en la atmósfera de la letra escrita por Kendrick Dean. Ese mismo año apareció un álbum navideño, A Genuine Christmas, y al parecer su último hasta el momento, ya que no ha anunciado ni su retiro ni lanzamientos nuevos. Pero existe una canción titulada Christmas Day de mis favoritas, pero no fue oficial del álbum, con letra del también cantante Marquis Houston y música de Troy Oliver de nuevo, dándole ese ritmo único y especial para ser una canción navideña. En 2013 se une a la agrupación de leyendas R&B Tyrese y Tank para nombrarse TGT. Three Kings es uno de los mejores álbumes que puede existir en la historia, y una obra maestra jamás pensada por estos tres en solitario, tocando la cima del Billboard R&B Hip Hop. Pero le hice un video, te invito a verlo, por aquí debe estar apareciéndote. Y por último, en 2009 aparece una canción de Genuine titulada Inside of You. No fue oficial, pero es de mis favoritas, producida por B. Cox y letra del legendario Rico Love.
En 2015 lanza Leave It In, donde muestra que aún tiene esos falsetos que tanto lo hicieron brillar por años. Top 5 preciadas de Ginuwine: All Night All Day, In Those Jeans, Love You More, So Anxious y Tell Me Do You Wanna. Una de las mejores voces en el género, como siempre hablando desde mi opinión personal. Déjame en los comentarios cuál es tu top preciado de Ginuwine all time. Hasta pronto, preciador. ¡Salud!